Hola, ciudadanos y ciudadanas. Vamos a hacer una primera pregunta para invitarlos a reflexionar sobre ella. ¿Es posible en Venezuela, dadas las características sociopolíticas y la naturaleza del régimen político, acceder al poder por la vía democrática de forma pacífica, sin necesidad de violencia y que los actores políticos en el poder acepten ser desplazados del poder y permitir el ingreso de nuevos actores políticos? ¿Es posible en Venezuela un cambio político por la vía democrática? Karl Popper nos decía que un nos establecía la diferencia entre un gobierno democrático y un gobierno no democrático. Así usó esa categoría gobierno no democrático. Ahí dentro de esa categoría pueden entrar un conjunto de definiciones y tipos de gobierno. Pero Karl Popper hablaba de gobierno democrático y gobierno no democrático. Decía Popper que en los gobiernos democráticos es posible el cambio político, cambio de actores en el poder sin derramamiento de sangre, lo que nos permitía inferir que en los gobiernos no democráticos, para que unos actores políticos enquistados en el poder ser desplazados, pareciera que no es suficiente un proceso democrático pacífico, constitucional, donde el voto sea decisivo. Pareciera que hay otro tipo de acciones muy lamentables, que desafortunadas y que hay que evitar a toda costa, que implicarían derramamiento de sangre para el cambio político. En Venezuela, el año 1999 gana las elecciones un militar de nombre Hugo Chávez, después de haber fracasado en una intentona golpista. Había estado preso, fue libertado bajo sobreseimiento, fue sobreseído y salió de la cárcel con sus derechos políticos intactos. A pesar del rechazo que tenía en la élite política del momento, ese ciudadano militar ganó las elecciones y accedió al poder por vía electoral, después de haber fracasado por vía violenta al intentar deponer a un presidente elegido de forma constitucional con un liderazgo reconocido en el país y a nivel internacional, como fue el señor Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela durante 2 periodos. Fracasó Chávez su intentona golpista, se puso el ropaje democrático, se incorporó al juego político electoral y resultó ganador. Bueno, ya es otra explicación, cuáles fueron los factores que incidieron, etcétera, etcétera, pero sin embargo nos interesa por ahora acotar ese dato. Entonces, ¿qué teníamos en Venezuela en ese momento? Una democracia que definieron algunos como democracia punto fijista, pero era un gobierno democrático llamado por algunos la República Civil, que se instauró después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en el año 1958 y bueno, se mantuvo alternabilidad en el poder entre dos partidos políticos, Acción Democrática y COPEI, que llevó a algunos a hablar del bipartidismo. Sí, era un bipartidismo porque durante un periodo estuvo AD en el COPEI, Acción Democrática en el gobierno y así fueron turnándose y los votos de la gente, del pueblo, de los ciudadanos, era decisivo. Si un gobierno de acción democrática resultaba cuestionado popularmente, era reemplazado por un gobierno de COPEI, hasta que llegó y hubo Hugo Chávez y ganó las elecciones y surgieron nuevos actores políticos del país. Entonces podríamos concluir que Venezuela era un país profundamente democrático, con sus imperfecciones desde luego, como todo régimen político, pero permitió que un golpista cuestionado por gran parte de la sociedad democrática accediera al poder y se le entregó la banda presidencial. Asumió su poder, entonces, bueno, hasta hoy que el llamado chavismo se mantiene en el poder. Igual que en el caso de Colombia, por ejemplo. En Colombia ganó Petro, un exguerrillero, el Estado colombiano no estuvo puesto, diríamos, a favor del partido gobernante, porque en Colombia, al igual que Chile y en el caso de Venezuela, durante la llamada democracia representativa,
el Estado no se confundía con el gobierno ni con el partido. Había un deslinde entre el Estado y el gobierno. El Estado, ese aparataje jurídico político de poder institucional, es permanente, se habla del Estado venezolano y los gobiernos son transitorios. Pasan gobiernos de una tendencia política, culminan su periodo, vienen otros y el Estado venezolano se mantiene. Pero el Estado no se confunde con el gobierno. O sea, no se había creado en Venezuela un monstruo político, una suerte de ogro, no muy filantrópico, por supuesto, entre la fusión Estado, gobierno, partido. Lo que pareciera que hoy se confunde en Venezuela, que se fusionó Estado, gobierno, partido y no hay posibilidad de deslindar fácilmente eso. Porque nosotros vemos diríamos, la propaganda aparentemente institucional en algunos ministerios y son propaganda profundamente partidistas. Los discursos públicos de algunos funcionarios públicos son más discursos de militantes y fanáticos políticos que funcionarios públicos al servicio de la nación. Entonces, en el caso de Colombia, Chile, Argentina, aún permanece una separación de poderes, los poderes públicos son autónomos y desde el poder ejecutivo no hay un control, no hay una cooptación del resto de los poderes. Y por supuesto, las instituciones electorales, que en el caso de Venezuela en los tiempos de la democracia representativa se llamó Consejo Supremo Electoral, luego con el chavismo pasó a ser Consejo Nacional Electoral y luego asumió la condición de poder electoral. En el caso de Chile es CERVEL, Servicio Electoral. Y así todos los países latinoamericanos tienen sus instituciones electorales que rigen y controlan los procesos electorales, pero con una característica muy importante. Lo rige bajo criterios muy profesionales, muy transparentes, donde la opacidad no tiene posibilidad de incidir y donde la voluntad popular se respeta. Es decir, en Chile, con el triunfo de Gabriel Boric, el pueblo chileno eligió. En Colombia, con el triunfo de Petro, el pueblo colombiano eligió, votó y eligió. Las instituciones, nadie, ningún militar, ningún político dominante llegó a decir que le desconocieran el triunfo. Igual pasó con Lula. Entró en el poder en Brasil, ejerció como presidente, luego fue derrotado, pasó a la oposición y volvió a la presidencia de Brasil. Eso quiere decir que en esos países hermanos, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, hay democracia porque ha habido cambio político. Los que estaban en el poder fueron desplazados por la vía constitucional democrática sin derramamiento de sangre. Al decir del concepto del enfoque de Karl Popper, entonces podríamos decir que esos países tienen gobiernos democráticos porque fue posible cambiar a los que estaban en el poder sin necesidad de derramamiento de sangre. Y fue en el caso venezolano también, en 1999, cuando triunfa el señor Hugo Chávez. Le dieron su banda presidencial, ejerció el poder, falleció con poder y bueno, y nombró casi un heredero al señor Nicolás Maduro. Entonces, eso es la situación. Si en Venezuela hay un gobierno democrático, el 28 de julio se podría dar un proceso de transición política, pacífica y democrática con el triunfo casi inevitable por la vía electoral del ciudadano Edmundo González, quien por cierto ha dado una buena noticia. Edmundo González ha dicho que él garantiza un proceso de transición democrática pacífico, constitucional, sin ningún tipo de revanchismo, de persecución, de intolerancia política, y hay que creerle, porque el estilo discursivo de ese señor, su forma de vida es una vida sosegada, un profesional de la diplomacia, y como todo diplomático es prudente, y cree en la palabra, en la deliberación, en el diálogo. Cree que se puede tener diferencia en política, pero llegar a construir consenso, que en política no hay enemigos, hay adversarios, y quien es tu adversario hoy, mañana puede ser tu aliado. Pueden llegar a conformar proyectos colectivos en conjunto para beneficio de la sociedad. La política, y lo decíamos en un video anterior, la política no es una actividad sucia, corrupta, porque hay que diferenciar la política de la política de algunos políticos,
Decía Fernando Savater que la política es el conjunto de razones para obedecer, el conjunto de razones para rebelarse. El pueblo puede obedecer a los gobernantes y el pueblo de forma muy responsable puede rebelarse, se puede rebelar a través del voto, votando en contra de lo que ellos creen que hicieron una gestión de gobierno deficiente y por lo tanto se le castiga en las urnas. En un gobierno democrático, quien ostenta el poder se cuida de hacer una buena gestión, de tener una buena imagen, porque la mala imagen, el mal gobierno, se paga en el momento electoral. Ahora, quien no respeta la voluntad popular, y a pesar de que puede ser minoría en un proceso electoral, no le importa el voto de la gente porque sabe que a través de otro mecanismo puede ganar las elecciones sin necesidad de tener apoyo popular. Normalmente los gobiernos autoritarios que cooptan el resto de poderes, que empiezan a irrespetar la voluntad popular, hacen de las instituciones electorales una suerte de partidos electorales. En lugar de ser instituciones autónomas, poderes electorales, como en el caso de estos países que mencioné, se convierten en apéndice del partido de gobierno y entonces montan procesos electorales a la medida, como un traje a la medida de la élite en el gobierno, de la casta política dominante, sin posibilidad de ningún tipo de alternabilidad, porque por la vía electoral en un gobierno no democrático no saldría de las elecciones, no saldría del poder a través de elecciones. Entonces, esa es un poco la preocupación que hay en algunas personas que se están preguntando si en Venezuela se está ante un gobierno democrático. Entonces traía a colación yo esa reflexión breve de Karl Popper para deslindar lo que es un gobierno democrático de un gobierno no democrático. En los gobiernos democráticos hay alternabilidad del poder y quien más votos tiene es el que gana, porque los votos eligen, a diferencia de algunos países donde no hay transparencia electoral, donde tú votas pero no eliges.